Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes, mis amados hermanos y amigos en Cristo, que nos sintonizan a través de este canal en esta tarde. Quiero compartir con ustedes algo muy agradable para que en algún momento dado alguno de ustedes pueda meditar en lo que es la palabra del Señor. Y queremos ser muy rápido. Quiero hablar de este tema que creo que en algún momento dado a todos nos compete, nos conviene saber exactamente qué es lo que Dios está tratando de hacer en nuestras vidas. Me refiero a la oración del Padre Nuestro. ¿Cuáles son los secretos de esta maravillosa oración? Existen las cosas que son revelaciones sobre el Padre Nuestro. Diríamos en esta tarde que a quién tenemos que dirigir nuestras oraciones. Cristo revela la otra dimensión por la cual nosotros tenemos que orar y conocer también la importancia del Padre. Es muy grave negar al Padre. Esto es sumamente muy importante que lo tomemos nosotros en cuenta. Y cómo se santifica el nombre de Dios en la vida de cada uno de nosotros, pero también tenemos que entender lo que dice la palabra: venga tu reino. A continuación yo quiero llevarlos en este recorrido para que usted aprenda exactamente cuál es la dimensión, la naturaleza y la grandeza de esta oración. El Padre Nuestro no es una oración que Jesús hacía o que Él necesitaba hacer. Esta oración fue hecha para enseñarnos a orar. ¿Qué le quiero decir con esto? Desgraciadamente, en el mundo cultural que nosotros no desenvolvemos a cada instante en nuestra vida, encontramos personas que utilizan este modelo de oración para repetirla una y otra vez. Mas, sin embargo, no es el modelo que Jesús quería enseñarnos. ¿Por qué razón? Porque esta oración implica el conocimiento profundo de la forma en cómo nosotros nos tenemos que dirigir a Dios. Entonces, Jesús, hermano, jamás oró el Padre Nuestro, pues Él no tenía condición para hacer una oración de esta naturaleza. ¿Por qué razón les digo esto? Porque Jesús nunca cometió pecado. En el segundo libro de Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice que el Señor nunca cometió pecado. Y en el Padre Nuestro hay una petición que dice: perdona nuestros pecados o perdona nuestras deudas. Esta es la parte que en algún momento dado nosotros tenemos que aprender para meditar en esta hora. ¿Qué implica esta oración del Padre Nuestro? El Padre Nuestro nos enseña que toda oración verdadera no es un clamor incierto, ni tampoco puede ser ridículo o imaginario como el viento, sino esto es una conversación concreta, definida, espontánea y amorosa con el Creador, nuestro Padre Celestial. El Padre Nuestro tiene 7 peticiones. Las 3 primeras son para mostrarnos el deber de buscar primeramente la gloria de Dios, y las 4 restantes son para buscar nuestro bien, estar espiritual y materialmente. Esto lo podemos nosotros encontrar en lo que dice la palabra en Mateo capítulo 6, versículo 9 al 15, y también el 6, 31, 34. Toda oración verdadera debe de contener el espíritu o la esencia del Padre Nuestro. Y esto no quiere decir de que vamos a orar siempre
empleando las mismas palabras del Padre Nuestro, sino que nuestra oración debe de contener la misma esencia del Padre Nuestro, aunque no usemos las mismas palabras para orar. Esto va a implicar que en algún momento dado usted empiece a orar: Padre nuestro que estás en los cielos. Y aquí hay algo muy importante que tenemos nosotros que aprender. Yo me he encontrado en el camino de estos largos años de caminar con el Señor, que hay muchas personas que no pueden tener una relación con el Padre. ¿Por qué razón? Porque tuvieron una mala relación con su Padre terrenal. Pero sin embargo, esta oración nos enseña a nosotros que tenemos que buscar de cerca, en algún momento dado, lo que Dios está trayendo a nuestras vidas para que podamos acercarnos confiadamente delante de su presencia. La esencia del Padre Nuestro, le decía que no quiere decir exactamente orar lo mismo, repetir lo mismo a cada instante, sino que tenemos que ser espontáneos con nuestras palabras. ¿Por qué razón? Porque tenemos que saber cómo dirigirnos a Dios, hablar con Dios. En realidad, la esencia de la oración implica poder acercarnos a Dios confiadamente, en una forma de poder hablar con Él. Y hablar con Dios implica que nosotros nos acerquemos como cuando platicamos con la esposa, cuando platicamos con los hijos, cuando platicamos con los amigos o cuando platicamos con algunas personas en particular. Esa es en realidad la esencia de la oración. Es muy curioso y significativo observar que el Padre Nuestro de Lucas capítulo 11 versículo 2 al 4 no termina con un amén. ¿Por qué razón no termina con un amén? El hecho de que el Padre Nuestro termine con un amén, no termine con un amén, diríamos entonces que es una oración que continúa, que la persona que se acerca al Señor tiene que aprender de que hay más de lo cual nosotros tenemos que hablar con Dios. Yo los invito a ustedes en esta hora que usted reflexione en esta parte. ¿Por qué razón? Porque tenemos muchas cosas en las cuales nosotros tenemos que hablar con Dios. Tenemos que hablar con Dios a cada instante de nuestra vida, porque tenemos nosotros la esencia de lo que Dios está haciendo en una forma poderosa, dinámica, maravillosa, y de qué forma se está moviendo el poder de Dios en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo nos va a dirigir y nos va a enseñar cómo en algún momento dado nosotros podemos empezar a hablar con Dios y de qué forma nosotros nos podemos interrelacionar con Dios. Nuestras oraciones, hermanos, deben de ser dirigidas al Padre. Jesús le enseñó a sus discípulos que cuando oraran deberían dirigirse al Padre y no al Espíritu Santo o a la Trinidad, ni a María o en algún momento dado a los santos, sino al Padre Celestial. Pablo dice que doblaba sus rodillas ante Dios el Padre. Esto lo encontramos nosotros en el libro de Efesios capítulo 3 versículo 14. Para salvarnos nosotros tenemos que orar directamente a Jesús, porque está escrito que todo aquel que invocare el nombre del Señor sería salvo. Y esto lo vemos nosotros, que la Escritura lo refiere en el libro de Hechos capítulo 2 versículo 21. Para curar o sanar a los enfermos, también para expulsar a los demonios, tenemos nosotros que hacer una oración en el nombre de Jesús. Lo vemos explícitamente demostrado en la oración
que se marca en el libro de Hechos, capítulo 16, versículos 17 al 18. Para bautizar judíos es necesario bautizarlos en el nombre de Jesús. Mire, esto es muy importante entenderlos. ¿Por qué razón habla la Escritura de bautizarlos en el nombre de Jesús en Hechos 2:38? Porque de esta manera ellos reconocen que Dios tiene un Hijo y aparte reciben el Espíritu Santo y se toman en algún momento dado la bendición que Dios ha puesto sobre sus vidas. Para recibir el Espíritu Santo tenemos que pedirle al Padre en el nombre de Jesús. En Lucas capítulo 11 versículo 13 y Juan capítulo 14 versículo 26, muchos no han recibido el bautismo en el Espíritu Santo porque solamente se lo han pedido a Jesús y no al Padre. La Biblia dice: pedís y no recibís porque pedís mal. Y esto lo vemos nosotros en el libro de Santiago capítulo 4 versículo 3. San Pablo oraba al Padre en el nombre de Jesús a cada instante, a cada momento. Pablo doblaba sus rodillas ante el Padre y no solamente ante Jesús. Pablo enseñaba que debemos de dar gracias a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta usted de la maravilla, de la grandeza, de lo que implica en algún momento dado lo que nosotros podemos hacer por medio de la oración? Cristo nos revela la otra dimensión de la oración. Cristo nos enseña, hermano, que nosotros deberíamos de dirigirnos al Padre en nuestras oraciones. Y Él nos revela un aspecto casi desconocido del verdadero carácter de Dios en el Antiguo Testamento. Antes de que Jesús viniese a la tierra, Dios era considerado como siendo un Dios terrible, un Dios juez, un Dios que estaba cuidando la creación. Pero Cristo nos enseña cuál es el verdadero carácter de Dios. Cristo nos habla y nos revela a cada uno de nosotros que Dios es nuestro Padre. Cristo nos enseña que Dios debe de ser tratado como un Padre amoroso. El hecho de considerar y llamar a Dios el Padre nuestro fue una verdadera bomba atómica para la mentalidad de los judíos de aquella época. ¿Por qué? Porque ellos tenían mucho miedo de pronunciar la palabra Dios. Si usted lee la Escritura, se van a encontrar con la palabra Elohim, Adonai, El Shaddai y etcétera. Van a encontrar muchas palabras en las cuales los judíos se dirigían a Dios, pero ninguno de ellos se atrevía a llamarlo Padre. Y por eso cuando Jesús aparece en escena y revela esta verdad, que es la que sostiene todo el fundamento, todo el pilar de la iglesia, esto fue algo que trajo en su momento el cambio de mentalidad en la vida de aquellas personas que estaban escuchando. Dios, en algún momento dado, según la tradición, los escribas que traducían la Biblia, cada vez que escribían la palabra Dios, tenían que cambiar la pluma y muchas veces se lavaban para escribir la palabra Dios. Imagínense entonces la sorpresa que tuvieron al oír que Jesús decía que tenían que llamar a Dios Padre. A los judíos jamás se les había pasado tal cosa por la mente. No tenían ellos quizás a lo mejor esa idea de poder en algún momento dado llamarlo Padre. En verdad que en el Antiguo Testamento Dios había sido llamado el Padre de muchas veces. Lo encontramos nosotros en algunos textos bíblicos en Éxodo capítulo 4 versículo 22, en el libro de Deuteronomio capítulo 14 versículo 1, en el libro de Deuteronomio 32:6, en Isaías 1:2 y
lo podemos nosotros ver que todas estas veces Dios es llamado al Padre en un sentido general y también nacional. La paternidad de Dios implica muchas cosas. Nos enseña la palabra a través de Jesús de que la paternidad de Dios o que Dios es nuestro Padre. No es nada más, podríamos nosotros decir, que un comandante en jefe de algún ejército militar en el cual usted se tiene que dirigir con respeto, no, sino que Jesús enseña que existe la paternalidad en la cual nosotros tenemos que ver y actuar en esa dimensión. La palabra es clara en el libro de Mateo capítulo 5 versículo 16 y Mateo 5 versículo 45 y también el 48. ¿Cuál es la extraordinaria importancia del Padre para nuestras vidas? En el libro de Mateo 23:9, la Biblia nos dice que solo Dios merece ser llamado Padre, pues le costó muchos dolores engendrarnos como hijos. El precio fue entregar a su propio Hijo Jesús en la cruz. Mi amado amigo, mi amado hermano que me estás escuchando en esta hora. El precio que Dios tuvo que pagar por tu vida para que tú reconocieras el señorío de Él es un precio muy grande. Si solo Dios merece ser llamado Padre, ¿por qué no creo? ¿O por qué nos crió Dios? ¿Por qué Dios nos conserva y nos compró con el precio de sangre? Dios quiere que nosotros le llamemos Padre porque quiere ser adorado por sus hijos. ¿Te has puesto a pensar una de las cosas que Dios mediante el día de mañana, cuando tú cierres tus ojos y pases a la eternidad, qué cosa es lo que vas a hacer? Hay dos cosas, dos circunstancias en las cuales tú te tienes que enfocar en esta hora. Número uno, si tu deseo, si tu voluntad expresamente está dirigida al Padre y tu corazón está dirigido al Padre y te acercas a Él por medio de Jesucristo, su único Hijo, y reconoces el sacrificio de la cruz, déjame decirte que tú estarás delante de su presencia y le vas a conocer a Él cara a cara y estarás con Él en la dimensión para adorarlo, para glorificarlo en todo tiempo, en todo momento. Dios será la parte más importante en tu vida en ese momento. La dimensión del tiempo no existirá. ¿Por qué razón? Porque tú te acercarás confiadamente cada minuto, cada instante en la eternidad para buscar y adorar al Dios Todopoderoso. Sin embargo, te puedo decir en esta hora que la otra parte es muy grave, negar la existencia del Padre. ¿Por qué razón es grave negar esta existencia? Porque quiere rechazar al Padre, tiene espíritu del anticristo. Quien niega la Trinidad tiene doctrinas de demonios. ¿Por qué creer que Dios es uno solo y no trinitario? Si tú no crees eso, en algún momento dado, déjame decirte una de las cosas, estás negando la existencia de Dios. Quien niega
la existencia del Padre solo tiene la bendición del Hijo y pierde la bendición del Padre. Y esto lo encontramos nosotros en el libro de Apocalipsis capítulo 1 versículos 4 y 5. Quien niega la existencia del Padre tiene el camino, pero no tiene la parte más esencial, de la cual en algún momento dado te pueda acercar a la presencia de Dios. Tenemos nosotros, en otras palabras, que ser trinitarios, porque tenemos mayores bendiciones y la misma Biblia nos recomienda a permanecer en el Padre. En el primer libro de Juan capítulo 2 versículo 24 y en el primer libro de Juan 1:3 la Biblia nos enseña que nuestra comunión es con el Padre y con nuestro Señor Jesucristo. Como hijo de Dios, yo tengo que tener una responsabilidad para con Dios. Si somos nosotros los hijos de Dios, tenemos nosotros que alabarle, respetarle y temerle. Tenemos que ser imitadores de Dios como hijos amados. Tenemos que obedecer a Dios porque Él no quiere hijos desobedientes. Tenemos que andar como hijos de luz, porque Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Tenemos nosotros que andar en santidad. Tenemos nosotros que sufrir correcciones de Él. Mas sin embargo, Dios nos da privilegios de ser llamados sus hijos. El verdadero hijo tiene esta responsabilidad al ser llamado un hijo de Dios. Pero también son muchos los privilegios que tenemos como hijos de Dios. Bastante, diría yo, enormes. Y en ello, hermano, tenemos nosotros que pensar y meditar todos los días. Somos hijos y somos herederos, y también somos coherederos con Cristo, nuestro Señor. La palabra de Dios nos habla en el libro de Romanos 8:17 de que nosotros somos coherederos con el Señor de la gloria, de lo que Dios ha prometido por medio de su palabra. En otras palabras, lo que te quiero decir en esta tarde, mi amado amigo, mi amado hermano en Cristo que me estás escuchando en esta hora, que el mismo privilegio que tiene Jesús es el mismo privilegio que vas a tener tú al ser llamado su hijo. Personalmente, en algún momento dado, nosotros tenemos que acercarnos a la bendita presencia de Dios. ¿Por qué razón? Jesús dijo que aquellos que no se acercan a Dios, que en algún momento dado niegan la existencia de Dios, en el libro de Mateo capítulo 13 versículo 38, Jesús dijo lo siguiente, que ellos son hijos del diablo. Y en el primer libro de Juan capítulo 3 versículo 8 dice que el que practica el pecado es del diablo. También lo encontramos en el libro de Efesios 2:3. Pablo dice que por naturaleza somos hijos de ira, somos hijos de rebeldía, somos hijos en algún momento dado que estamos en contra de la naturaleza de Dios. Esto implica básicamente en algún momento dado que nosotros podamos reconocer el señorío y la grandeza de Dios para nuestras vidas. ¿Qué más podemos en algún momento dado encontrar que para ser hijo de Dios es aceptar a nuestro Señor Jesucristo? En el libro de Juan capítulo 1 versículo 2, amando y orando por los enemigos, creyentes en la luz, mientras es el tiempo en el cual nosotros nos tenemos que acercar a Él. Ahora,
Padre nuestro. Esta expresión nos habla de unidad y amor fraternal. La expresión del Padre nuestro nos habla de unión, de la comunión y del amor fraternal. Porque no dice Padre mío, tampoco dice mi pan, dice Padre nuestro. Y el pan nuestro, la cruz tenía dos maderos, uno para arriba, que habla de nuestro amor para con Dios, y el otro que habla del amor hacia el prójimo. En estas dos vertientes tenemos nosotros que caminar. El Padre nuestro nos enseña que Dios no está dividido. Dios no es solamente el Padre de nuestra iglesia, sino es también el Padre de todo lo que nosotros adoramos en espíritu y en verdad, por medio de nuestro Señor Jesucristo. La otra parte que nosotros encontramos que está en los cielos. En varios pasajes la palabra de Dios nos revela que el Padre está en los cielos. También nos dice a nosotros en algún momento dado que tenemos que tener esa idea fija en la dimensión del cielo. Entonces, ¿por qué Jesús dijo Padre nuestro que estás en los cielos? Jesús enseñó, hermano, que Dios está en los cielos para elevar nuestra fe a las alturas, para que olvidemos las cosas terrenales en la oración, para hacer una diferencia entre Dios y el hombre, para elevar nuestras almas de lo material a lo espiritual, para que vivamos como peregrinos y que caminemos hacia el cielo. Eso es muy importante y básico que nosotros lo podamos entender. Normalmente, las cosas que nosotros en algún momento dado vemos y nos aferramos en esta tierra, encontramos situaciones en las cuales en algún momento dado las cosas terrenales nos impiden a nosotros poder mirar la dimensión, la grandeza de Dios. Tenemos que ver la grandeza del Omnipotente al despertarnos cada día. Creo que cada uno de nosotros, cuando se levante en la mañana, en algún momento dado, y al levantar sus ojos hacia el cielo, hacia el eterno, y ver la dimensión de un nuevo día, de la grandeza, y empezar a elevar nuestra mente hacia las cosas más altas, hacia las cosas más espirituales, en las cuales Dios nos ha puesto para que nosotros podamos entender la dimensión de Dios. Sin embargo, tenemos nosotros que hacer algo muy importante en nuestra vida: santificado o santificar el nombre de Dios. ¿Por qué debemos de pedir que sea santificado su nombre? Porque no podemos nosotros pedir que sea alabado su nombre. ¿Por qué no pedir que sea santificado el nombre de Cristo o el nombre del Espíritu Santo? ¿Cuáles de los nombres de Dios tiene que ser santificado? Ya que Dios tiene más de 10 nombres. ¿Qué es santificar? ¿Cómo podemos santificar el nombre de Dios? ¿Será que era la santificación del nombre de Dios tomando esta inclusión, en algún momento podríamos decir así, la santidad del nombre de Jesús y del Espíritu Santo? ¿Qué implica eso? Porque Dios de nada se gloría más que de su santidad. Porque por esta razón Dios creó
a los querubines y les dio 4 caras a ellos, para que cada uno de ellos santificara su nombre eternamente y para siempre. ¿Por qué no dice que su nombre sea santificado por nosotros? No dice específicamente que el nombre de Dios sea santificado por nosotros, para que no haya limitaciones de tiempos ni de espacio. Para la santificación del nombre de Dios, para que pidamos que el nombre de Dios sea santificado por los vivos y por los muertos, por los ángeles, por los arcángeles, por los convertidos y por los inconversos y por los que aún no han nacido. Tiene que ser en algún momento dado santificado por ellos. Decíamos que tenemos que tener esta parte muy importante en lo cual Dios quiere hacer las cosas. La otra parte que tenemos nosotros que entender de esta oración del Padre Nuestro es que se nos exhorta a orar que venga el reino del Señor. Nos dice que venga el reino de Cristo. No nos dice que nosotros pidamos que nos lleve a su reino. Nos dice que se acuerde de nosotros cuando venga su reino. Porque el que quiere que nosotros pidamos que venga su reino, siendo en algún momento dado que Él es la parte más importante, la parte más medular de todas estas cosas, es que el reino de los cielos está entre nosotros. Tenemos nosotros que hacer su voluntad. El reino de Dios está entre nosotros, dijimos. Y tenemos nosotros que esperar que de Él se manifieste en medio de nosotros. También encontramos nosotros que la palabra nos habla, hágase tu voluntad. Tenemos que buscar en nuestra vida cuál es la perfecta voluntad de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 2. Existen 3 clases de voluntades que Dios nos habla: la buena, la agradable y la perfecta. Después de describirlas, tenemos nosotros que practicarlas.